días. Dios les bendiga a todos. Ya casi tardes, pero gracias a Dios por la oportunidad, la bendición de poder estar reunidos, amados. Y bueno, ¿qué creen? Ya estamos en la recta final de esta serie acerca de la gracia de Dios en la vida del creyente. Ya estamos en las últimas enseñanzas. Consideramos que hemos ya tocado por lo menos los aspectos más importantes acerca de ello. Quizá nos hagan falta, aparte de esta, un par de enseñanzas más, incluido el cierre en la última enseñanza. Y continuaremos, regresaremos a nuestro estudio expositivo acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya, yo creo que a mediados de abril estaremos regresando para retomar el capítulo 15, donde nos quedamos. Bien. Yo quiero darle seguimiento a lo que nuestro hermano Alejandro nos compartió la semana pasada. La verdad es que hablando de la gracia, todos los temas acerca de ello son importantes, son relevantes. Y el día de hoy yo quiero hablarle acerca de cómo es que la gracia de Dios nos va perfeccionando en nuestro caminar cristiano. El título de esta enseñanza es Perfeccionados por la gracia de Dios. Perfeccionados por la gracia de Dios. Y ya le decía yo, mi objetivo es que miremos a través de la Escritura, utilizando este pasaje, cómo es que Dios, desde el momento en que toma nuestra vida en sus manos, es Él el que nos va perfeccionando en nuestra vida, en nuestro carácter, porque su voluntad es que nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando. Y dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Sí, la voluntad de Dios es que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Y bueno, muchos podremos decir, wow, eso me va a ser posible. Evidentemente a nosotros, por nuestras fuerzas, no. Pero ese es el propósito de la enseñanza, que miremos que Dios tiene planes y para Dios no hay nada imposible. Y dentro de esos planes que tiene el Señor es irnos perfeccionando. Vamos a la escritura, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Filipenses capítulo 1, versículo número 6. Dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo volvemos a leer. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, cuando leemos pasajes como estos, muchos de nosotros no podemos evitar que a nuestra mente venga el hecho de que son nuestras capacidades, nuestras maneras y formas, nuestras fuerzas las que tienen que llegar a cumplir esto. Sin embargo, gracias por tu palabra que nos ilustra, que nos enseña, que nos recuerda, Señor, que no es por nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas es imposible. Pero la bendita promesa, la gloriosa promesa que tenemos en este y en otros pasajes es que eres tú, Señor, el que hace esta obra en nosotros. Porque de eso es el cristianismo.
no lo que nosotros hacemos por ti, sino lo que tú haces en nosotros y por nosotros. Te pedimos tu ayuda, Señor, para entenderlo en el corazón. Te pedimos tu gracia para poderlo llevar a la práctica, Señor, porque en todo esto dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero tomar como introducción un extracto de un libro de C.S. Lewis que de alguna manera ilustra esto que yo te quiero compartir el día de hoy. Dice este extracto así: el verdadero Hijo de Dios está de nuestro lado. Está comenzando a transformarnos para que seamos semejantes a Él. Está empezando, por así decirlo, a inyectar su clase de vida y pensamiento en nosotros, empezando a hacer del soldado de plomo un ser vivo, un ser espiritual. La parte nuestra que se resiste a este proceso es lo que todavía es de plomo. C.S. Lewis está haciendo una alegoría y primero comienza diciéndonos algo glorioso, los planes de Dios para cada uno de nosotros. Dice, el verdadero Hijo de Dios está de nuestro lado. Y yo creo que todos los que estamos aquí podríamos decir amén a esa gloriosa verdad. Porque nos vienen muchos pasajes a la mente. Si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Por citar uno de tantos que nos animan, nos alientan, nos bendicen cuando los leemos y que nos recuerda que Dios está en todo tiempo con aquellos que son sus hijos, con aquellos a los que Él ha comprado, con aquellos que son su pueblo. Dios está todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esta verdad es gloriosa y la que sigue también es gloriosa. Está comenzando a transformarnos para que seamos semejantes a Él. Cuando escuchamos a esto, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos decir, aleluya? Gracias, Señor, porque en este caminar cristiano me he dado cuenta de cuántas cosas para mí, humano, persona, me son difíciles. Pero cuando veo en tu palabra que tú estás transformándonos para que seamos semejantes a ti, me bendices. Y luego dice, está empezando, por así decirlo, a inyectar su clase de vida y pensamiento en nosotros. ¿Cómo crees tú que es que Dios hace esto, que nos inyecta su clase de vida y pensamiento en nosotros? ¿Cómo lo hace el Señor? Por medio de su Espíritu, por gracia, pero el Espíritu utiliza la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza principalmente la palabra de Dios para hacer esta transformación en nuestra vida. De ahí la importancia, amados hermanos, de que conozcamos cada vez y a más profundidad la palabra de Dios, porque es a través de ella que nos va renovando, que nos va transformando. Y luego dice, empezando a ser del soldado de plomo, ¿a quién se está refiriendo ahí? A nosotros. Y cuando él usa esta figura del soldado de plomo, ¿cómo es el soldado de plomo? Para empezar, duro, rígido. Yo no sé cuántos en su infancia, o aquí los jovencitos, o muchos de nosotros que recordemos nuestra infancia, yo recuerdo que había muchos de esos muñecos que eran articulados, ¿no? Más recientemente los Max Steel, así. Son muñecos articulados que se puede doblar los brazos, que se pueden mover los hombros, que puede mover la cabeza, que puede mover inclusive las muñecas, las piernas, muñecos articulados, flexibles. Pero también muchos de nosotros tuvimos o pudimos conocer algunos de esos soldaditos de plomo. Esos soldaditos de plomo no eran articulados, no les podías mover nada porque eran rígidos, eran duros.
Y bueno, lo que está diciendo aquí C.S. Lewis en esta alegoría es que muchos de nosotros en nuestra humanidad, así somos de duros, así somos de rígidos. No podemos muchas veces, por más que nos esforcemos, hacer cambios en nosotros. Es precisamente a lo que se refería el profeta. Algunas veces recientemente he citado este pasaje cuando habla de leopardo. ¿Puede mudar el leopardo de sus manchas? ¿Por qué no puede mudar el leopardo de sus manchas? Porque de manera natural las tiene y no se las puede quitar. Es lo natural en él. Bueno, tiene que ver con eso. El soldado de plomo es eh, algo rígido, algo duro que no puede hacer cambios. Y luego nos aclara, esa parte nuestra que se resiste a este proceso de transformación de Dios en nuestras vidas, es lo que todavía es de plomo. Es lo que todavía es de plomo. Por el título, por el objetivo que le acabo de compartir de esta enseñanza, y por esta introducción, yo creo que ya nos vamos dando cuenta de qué se trata, de lo que Dios nos quiere hablar, de cómo Él en sus planes está el irnos transformándonos de gloria en gloria. Como Él quiere que, así como la luz de la aurora va creciendo hasta que el día es perfecto, como lo dice Proverbios 4:8, así de la misma manera Él quiere hacerlo con nosotros, irnos transformándonos y con su gracia ir actuando en estas áreas de nuestra vida y de nuestro carácter que todavía son de plomo, que son duras, que son rígidas y que nosotros no hemos podido cambiarlas. Amén. Bien, cuando utilizas y meditas en esta figura de C.S. Lewis, no podemos evitar, o más bien nos es necesario meditar en aquellas esferas de nuestra vida, en aquellas áreas de nuestra vida que todavía son de plomo, porque bueno, si hablamos de las áreas de plomo que vemos en otras personas, en nuestros hermanos, pues no nos va a tener provecho a nosotros, ¿no? Lo necesario, lo importante y lo realmente provechoso es que en lugar de pensar en aquellas áreas de nuestro prójimo que son de plomo, pensar en aquellas áreas de nuestra vida que son de plomo. Algunos jovencitos podrían decir, ah, sí, mi mamá tiene áreas de plomo que son bien duras. Podríamos pensar, ah, sí, mi esposo, ah, sí, esa área de su carácter, qué dura es. O mi esposa, Señor, háblale a mi esposa para que cambie esas áreas de su carácter que son de plomo, que son bien duras. Eso a nosotros, a cada uno en lo particular, no nos va a ser provechoso. Lo provechoso va a ser que mientras estamos revisando la escritura y estamos escuchando la influencia de Dios, de su Espíritu, nos lleve a pensar en aquellas áreas de nuestra vida, de nuestro carácter, que todavía son de plomo y que necesitamos respecto de ellas pedir la gracia de Dios. Porque si creemos verdaderamente que Dios está trabajando en nosotros, que Dios está en esa dirección de transformar a sus hijos y que ese es su objetivo constante, su agenda diaria, nosotros debemos creerle y ser intencionales en pedirle que trabaje en aquellas áreas de nuestra vida. Al respecto de esto que les estoy diciendo, yo primero quisiera que analizáramos de manera expositiva este pasaje de Filipenses 1:6. Quiero que profundicemos en él, quiero que nos metamos al corazón y al pensamiento de Dios a través de este pasaje y después lo apliquemos de manera práctica a nuestra vida. Leemos nuevamente Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le doy un poquito de contexto de la situación que estaba pasando en la iglesia de Filipos, porque es importante traer a esto. Si usted lee la carta del apóstol Pablo a los filipenses, usted se va a percatar que esa iglesia estaba pasando muchas circunstancias muy particulares, y no solamente la iglesia, el mismo apóstol estaba pasando situaciones, circunstancias muy particulares, de dificultades muy particulares que estaba viviendo tanto los miembros de aquella iglesia como el mismo apóstol estaba viviendo situaciones muy particulares. Y a pesar de eso, y a pesar de esas circunstancias que tanto la iglesia estaba viviendo como el autor estaba viviendo, el tema del gozo es un tema que satura la carta a los filipenses, tanto que algunos estudiosos, teólogos, comentaristas han llamado a la carta a los filipenses la epístola del gozo, por todas las alusiones que hace precisamente el autor y el Espíritu Santo al gozo en el creyente. Un autor de estos que yo les comento escribió de esta manera acerca de la carta a los filipenses: el gozo es la música que resuena en esta epístola, la luz que esparce en toda ella. La epístola entera irradia, gozo y felicidad. Esta parte que yo les platico de manera de las generalidades de la carta a los filipenses es muy importante para cuando vayamos entendiendo el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Porque si estas características de esta carta las contrastamos y las comparamos, por ejemplo, con el mundo triste en el que vivimos el día de hoy, el mundo caído que conoce bien la desesperanza, la depresión, la desilusión, la insatisfacción y el anhelo por una felicidad duradera que casi nunca llega. Este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo que se caracteriza en nuestros días. Esos momentos de placer y de satisfacción verdaderos, genuinos, en medio del dolor que predomina y la pesadumbre de la vida. Estas son las características del mundo en el que estamos viviendo. La mayoría de las personas que pretenden mostrar felicidad y gozo, en realidad detrás de ello hay una pesada carga de insatisfacción, desesperanza, aflicción. Y desesperanza lo resalto porque aunque todos los creyentes vivimos las mismas circunstancias porque somos ciudadanos de esta misma sociedad, y a nosotros de la misma manera que a ellos también nos acontece, también nos quedamos sin trabajo, también nos enfermamos, también nos asaltan, también nos pasan cosas, porque somos ciudadanos de esta misma sociedad y el mundo injusto también nos alcanza. La grande diferencia, más bien decir, la enorme diferencia, es que el Señor Todopoderoso está con nosotros. Esa es la grande diferencia, hermanos. El incrédulo, el que no tiene a Dios, en medio de una circunstancia así, se desmorona y se llega de aflicción. O muchos de ellos pretenden darse ánimos a sí mismos con filosofías de coaching, de pensamiento positivo, etcétera, etcétera. Pero todo es efímero. La verdadera paz la podemos obtener solamente habitando al abrigo del Altísimo. Solamente, hermanos. Entonces, muchas personas abrigan poca o ninguna esperanza de que sus vidas van a mejorar.
Y no solamente eso, la desesperanza tiende a incrementarse al paso del tiempo o al paso de nuestra edad, porque se van acumulando experiencias malas, decepcionantes, pesares, frustración, pérdida de seres amados, amigos, y muchas veces limitaciones físicas y dolor. Entonces esos momentos de felicidad cada vez más escasos suelen producir una tristeza malsana y minan el gusto y el gozo por la vida. Este es el mundo en el que vivimos. ¿Y qué es lo que nosotros leemos en la epístola a los Filipenses? Gozo, a pesar de las circunstancias difíciles. No nos va a dar tiempo hoy, pero yo le invito a que si quiere enterarse de esas circunstancias difíciles que estaba viviendo tanto la iglesia de Filipos como el autor, el apóstol Pablo, se metan a estudiar la carta y se van a encontrar con todas las circunstancias. Era una de las iglesias más pobres de aquel tiempo. Y con todo, en un momento dado, el apóstol alaba al Señor y las elogia porque en su pobreza los filipenses juntaron una despensa, por decirlo así, una ofrenda para otra iglesia que estaba pasando necesidad, incluyendo también las necesidades del apóstol. De su pobreza, confiando en Dios y llenos de gozo, daban de lo poco que ellos tenían. En este mundo caído en el que vivimos, hermanos, mucha gente está ya reconciliada con su pecado y ya no anhelan una vida mejor. Creo que ya no, pero hace muchos años se soltó una frasecita entre los jóvenes. A lo mejor los que son de contemporáneos míos, iba a decir chavorrucos, pero no, mejor contemporáneos míos, se acordarán de aquella frasecita de así soy y qué. ¿Alguien se acuerda? Se soltó mucho tiempo esa frasecita de así soy y qué. Lo que denotaba esa frase es un gusto por la vida que llevaba, en su pecado, en su maldad. Una reconciliación con su pecado. Y en este sentido, hay otros que sí quieren cambiar, entienden que no está bien la manera en que son y la manera en que viven, y quieren cambiar, pero se encuentran con la decepcionante realidad de que no pueden o solamente unas pequeñas áreas ahí medias barnizadas, medias chapeadas, es a lo más que pueden aspirar. ¿Cuántos dichos populares existen en referencia a esa resignación de una persona de aquellas cosas que no puede cambiar? En estos dichos populares mexicanos pude identificar algunos, seguramente hay más, pero seguramente han escuchado este. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y básicamente lo que este dicho quiere decir es que el enojón siempre va a ser enojón. La amargada siempre va a ser amargada. El peleonero siempre va a ser peleonero. O sea, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. U otro que involucre, que tiene que ver con el, ay, salió igualito a su padre, hijo de tigre, pintito. Así igualito, con el mismo genio de su padre, así nació este. O las mamás, ¿no? Hay muchas mamás que tienen pleitos con sus hijas, pero no quieren reconocer que esos pleitos es porque su hija sacó su mismito carácter. Y entonces, piedra con coyol, ¿no? Hijo de tigre, pintito. Genio y figura, hasta la sepultura. O sea, ya, tú no vas a cambiar. Así como eres, así serás siempre hasta la sepultura. Genio y figura, hasta la sepultura. O el que nace para maceta, del corredor no pasa. O sea, tú naciste para ser enojón, enojón te vas a quedar. Así, muchos en nuestro lenguaje coloquial mexicano han desarrollado estas frases que tienen su verdad entre los incrédulos. Porque definitivamente en el Evangelio, en la palabra de Dios y en la obra que Dios hace, Él agarra estos dichitos y los hace cachitos. ¿Sí o no?
Seguramente, hermanos, no hemos llegado a ser lo que sabemos que tenemos que ser. Seguramente no hemos llegado a ser lo que sabemos que Dios quiere que seamos. Pero por gracia de Dios, muchos de nosotros ya no somos lo que fuimos, ni lo que éramos. Y vemos a Dios obrando en nosotros. Y vemos a Dios trabajando en nosotros. Vemos a Dios trabajando en nosotros. Y yo le decía que la carta a los Filipenses es la carta del gozo, porque describe muchas maneras y muchas cosas por las que el creyente se goza y se debe de gozar. Y hoy quiero yo, a través de este pasaje, decirle que uno de esos gozos de la carta de los Filipenses es precisamente por entender que en Cristo podemos ser transformados, cambiados en nuevas criaturas, donde todas las cosas son hechas nuevas. Este pasaje de 2 Corintios 5:19 hace cachitos el coloquio mexicano. Que no hay figura hasta la sepultura. Y el Señor dijo, no, porque los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas quedan atrás. Todas las cosas viejas quedan atrás. Este es el glorioso mensaje implícito en el Evangelio, porque cuando Dios nos toma como sus hijos, nos va transformando de gloria en gloria. Nos va transformando cada vez más a su imagen y semejanza. Estas son de las gloriosas noticias que trae el Evangelio. Y cuando nosotros repasamos textos como este de Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto. Fíjate, Pablo estaba convencido, no tenía duda en el corazón y en la mente de Pablo. No había lugar a la duda, no había lugar al preguntarse, ¿será que Dios pueda transformar una piedra como yo? ¿Será que Dios pueda transformar a alguien tan duro como yo? ¿Será que Dios pueda transformar a alguien tan necio como yo? Bueno, pocas personas pueden decir esta frase última que acabo de decir, porque no te reconocerás necio hasta que Dios no te descubra y te haga entender que eres necio y que eres necia. Solamente Dios puede ayudarnos a mirar nuestra propia necedad, nuestra propia maldad. Pero gloria a Dios por el Espíritu que nos lleva a la convicción de pecado. Y sí, cuando estamos en esa convicción del pecado, influenciados por el Espíritu Santo, sí hemos podido decir, soy un necio. Soy un necio. Este texto de Filipenses 1:6 nos habla del gozo por la seguridad que en Cristo tenemos. Te decía, Pablo decía, estoy persuadido. Y una de las cosas que nos debe causar gozo a nosotros, hermanos, es el hecho de que Dios promete transformarnos por su poder, por su amor, a través de su gracia. Dios promete transformarnos. Y eso debería ser una causa de gozo, hermanos, porque sí o no, a veces nos sentimos mal al darnos cuenta cómo todavía reaccionamos ante ciertas cosas de la vida que son contrarias a la voluntad de Dios. Nos entristece. A veces nos frustra. Yo me he sentido frustrado a veces de mí mismo, de ver que todavía hay cosas que me cuestan, sabiendo que Dios quiere tratar y está tratando conmigo en esa área, pero me cuestan y me puedo sentir hasta frustrado en algún momento. Pero el gozo viene cuando nosotros entendemos que la obra de Dios, que Él comenzó en nosotros desde el día en que nos buscó para salvarnos, Él la perfeccionará. Él irá perfeccionando esas áreas de nuestra vida que necesitan más santificación.
Él lo va a hacer. Entonces no, amados hermanos, les traigo una gloriosa noticia. Esa transformación no es en nuestras fuerzas ni en nuestras habilidades. El Señor que nos amó y nos perdonó estando en nuestros pecados, en nuestros delitos y maldades, es el mismo Señor que ha prometido transformarnos y perfeccionarnos por su pura gracia. Y entonces entender esto, hermanos, nada puede animar tanto a un cristiano como la certeza de que, a pesar de las incertidumbres, dificultades de la vida, y sin importar cuántas derrotas espirituales puede enfrentar este creyente, un día será hecho perfecto. Un día será hecho perfecto. Porque la voz de aquel que es fiel y verdadero lo ha prometido. Lo ha prometido. En una lectura natural de este pasaje, Filipenses 1:6, no te da lugar a equivocarte de lo que está diciendo. Está tan claro la manera en que lo dice que no hay lugar a duda. El Señor ha prometido perfeccionarnos. Perfeccionarnos. Cuando el texto dice, estando persuadido de esto, la traducción de esta palabra persuadido, lo que significa es estar seguro de o tener confianza de. Pero hay un énfasis, o sea, hay una exclamación en esta palabra griega que significa persuadido, o que aquí en esta parte de la carta de Filipenses está, y lo que significa es estoy seguro de o tengo confianza en, pero hay un énfasis de emoción, de alegría, de gozo, que demuestra que realmente está seguro, que realmente está convencido que lo que Dios está diciendo, así se va a cumplir. Y aquí entonces podemos ver que la confianza del apóstol Pablo era mucho más que una esperanza humana. Lo que está diciendo aquí no es una mera esperanza humana, es algo mucho más alto. Era la absoluta confianza, un fruto de conocer y creer la promesa de Dios, de que el que comenzó en él la buena obra, la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, la salvación es obra exclusiva de Dios. Le hemos estado repitiendo muchas veces y yo espero que el Espíritu Santo lo esté dejando cada vez más claro. Gracias, hermano. Lo esté dejando cada vez más claro en nuestra mente, sí, pero principalmente en nuestro corazón. Que Dios nos convenza, hermanos, que Dios nos convenza de que si Él ha hecho esa obra en ti, de que si Él ha hecho esa obra en ti, eres su hijo y la gloria está aguardándote por los méritos de Él y no por los tuyos, y todo esto de pura gracia, hermanos, de pura gracia. Ahora, ¿todavía no estás perdonado, perdonada? ¿Todavía no gozas de esa salvación que es por gracia? Amados, yo espero que con todo este tiempo que le hemos estado dedicando a hablar de la gracia de Dios, tanto aquí en nuestras enseñanzas dominicales como en el prediscipulado que están teniendo, y al hablar de la gracia y de la gracia y de la gracia, no hay nada más glorioso acerca de la salvación que entender que es por gracia, que entender que nada tiene que ver de lo que tú hagas. Lo único que el Señor pide es arrepiéntate y cree. Y el Señor de gracia te dará el perdón de tus pecados, te dará la salvación de tu alma. Arrepiéntete y cree. Confiésale tus maldades, porque es necesario que entiendas que Dios es santo y que necesita ser lavado, ser perdonado. Pero aún ese lavamiento no es algo que tú puedas hacer. Acuérdate, aunque te laves con lejía, la mancha de tu pecado permanece. Tienes que ir a Jesucristo. Tienes que ir a aquel que murió por ti.
Tienes que ir a aquel que sufrió el vituperio por ti, con tal de que tú puedas tener la oportunidad de ser perdonado y de ser salvado. Pero aquellos que por su gracia estamos ya en esta salvación, entendemos que es obra exclusiva de Dios y por eso esa consumación es tan cierta como si ya se hubiese cumplido. ¿Qué dice más el pasaje? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ahora esta palabra comenzó viene también de una raíz griega, es un verbo compuesto que significa empezar en, empezar en. El que empezó en vosotros. Y esta palabra es muy particular porque solamente se emplea 2 veces en el Nuevo Testamento y en ambos casos es en relación con las salvaciones. Entonces es una palabra muy específica. No hay motivo, yo le decía, el pasaje está muy claro, no hay razón para equivocarnos de que está hablando de que en esa salvación Él nos perfeccionará, porque la salvación no va a comenzar el día en que estés en el cielo ya. La salvación comienza en el momento en que Dios te perdona y te toma como su hijo. Entonces la salvación comienza aquí en la tierra, porque es aquí en la tierra donde tenemos que ser piedras vivas, piedras de testimonio que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esta convicción que tenía Pablo era tan cierta, era tan certera de que Dios iba a cumplir esa promesa y cumple esa promesa de estarnos perfeccionando y que es Él el que la empezó y es Él el que la terminará. Si tú has leído la carta a los Gálatas, también escrita por el apóstol Pablo, él reprendió a esta iglesia que varios de esos miembros se creían capaces de terminar en sus propias fuerzas lo que Dios había comenzado en sus vidas, solo poder del Espíritu Santo. Allá en Gálatas capítulo 3, verso 3, estas son las palabras que Pablo les dice. Él pregunta retóricamente, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar en la carne? ¿Por qué los estaba reprendiendo tan duramente? ¿Por qué los estaba reprendiendo aquellos creyentes? Porque muchos de ellos estaban volviendo a los rudimentos de la ley. Querían ganarse o conservar su salvación a través de las obras de la ley. Y está bien claro por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Apenas escuchaba un extracto de uno de los falsos profetas actuales más peligrosos de YouTube. Un roé de ahí de Tehuacán, pero su alcance en YouTube es impresionante por la cantidad de seguidores que tiene. Y en ese extracto él no las volteaba y decía, los cristianos tienen un velo de ceguera y por eso no pueden entender que la salvación está en guardar el Shabbat, en vivir la Torah. Para él los ciegos somos nosotros. Sin embargo, la Escritura es clara. Nadie será justificado por las obras de la ley. Y es por eso que a estos Gálatas el apóstol Pablo los reprendió. Eres necio, tan necio eres que lo que Dios comenzó en el Espíritu, ¿tú lo quieres continuar en tus fuerzas? ¿Tú lo quieres continuar en la carne? Entonces, aquí en este pasaje, el apóstol Pablo responde esa misma pregunta y les asegura a los filipenses que su salvación es obra exclusiva de la gracia de Dios. La salvación viene por el poder de Dios en respuesta a la fe, al arrepentimiento. Y la fe misma, amados, ya lo entendimos, ya lo enseñamos, la fe misma es una obra de Dios. La fe le es dada a aquel que se expone a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Dios le da fe a aquella persona que constantemente se está exponiendo con un corazón sincero a la palabra de Dios y lo ayuda a creer. Entonces, hablando de esta salvación, Él es el que la inicia y Él es el que la perfecciona. Él es el que la inicia y Él es el que la perfecciona. Aquellos jovencitos que en sus mentes tienen dudas de decir, es que yo creo que es difícil. Es que yo creo que no voy a poder. Es que estás pensando en el caminar cristiano en función de tu humanidad. Y no puedes pensar en el cristianismo en función de tu humanidad. Tú tienes que pensar en el cristianismo en función del poder y la gracia de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí el apóstol? Es Él el que te va a ir cambiando. Es Él el que te va a ir transformando. Ese carácter tuyo es el que Dios va a ir transformando en la medida en que te sujetes al Espíritu y te expongas constantemente a la palabra de Dios, al escudriño de la palabra de Dios. Dios va a ir haciendo esa transformación. Dios va a ir ayudándote. Allá en Hechos 16 se nos habla la historia de una mujer llamada Lidia. Esa mujer fue la primera persona convertida y ahí fue donde se estableció la iglesia de Filipos en primera instancia. Ella creyó el evangelio de Jesús. Pero el autor de los Hechos, Lucas, nos deja claro que fue el Señor el que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo predicaba del evangelio. El Señor abrió su corazón y nosotros de manera intencional debemos estar orando a Dios pidiéndole, Señor, abre mi corazón a esta verdad. Abre mi corazón porque en esta área de mi vida hace falta ser santificada. Abre mi corazón porque esta área de mi carácter hace falta ser perfeccionada. Tenemos que ser intencionales en eso. Más adelante, en la carta a los Filipenses, Pablo les dice esto: a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y Dios es el que en vosotros produce. Escucha y subraya Filipenses capítulo 2, verso 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Te hace sentido este pasaje del capítulo 2 con este que estamos estudiando, el capítulo 1? Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El autor de la carta de Santiago, ahí en el capítulo 1, verso 18, escribe de esta manera: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. ¿Qué te trato de dejar claro con estos pasajes que te acabo de citar? Bueno, que es el Señor quien comienza la obra de salvación y es Él por medio de su Espíritu Santo quien la perfeccionará. Seguimos en el pasaje. Verso número 6 otra vez. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si entendemos lo que está diciendo el Señor, que si es Dios el que ha comenzado en ti la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará. ¿Cuánto tiempo tiene que el Señor te está hablando? ¿Cuánto tiempo tiene? Algunos aquí, desde su niñez, que el Señor te está hablando. Algunos, ya hace sus años. Si dejas obrar al Señor en tu vida,
Él te perfeccionará. Él te perfeccionará. Eso es lo que está diciendo aquí. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Tienes que soltar tu pecado, claro que sí. Tienes que dejar de abrazar el pecado. Y aún en eso, el Señor también te ayuda, también nos ayuda. Todos nosotros los que hoy estamos en Cristo, fuimos en un tiempo esclavos de nuestro pecado, esclavos de maldad. Vivimos en la práctica, y no de uno, de muchos, de los más escandalosos quizá. Pero el Señor, por su gracia, nos liberó, nos hizo libres de la esclavitud de nuestros pecados y nos ha enseñado una vida nueva, nos ha enseñado a vivir de una manera diferente que a Él le agrada. Esta palabra perfeccionará es una palabra griega compuesta que acentúa el significado de totalmente consumado, es decir, ya está hecho. En otras palabras, el Señor, la idea que nos da es como que el Señor nos mira, como que Él ya hizo la obra. Es decir, no quiere decir que ya la hizo y que nosotros seamos ya perfectos. Lo podemos comprobar cada día de nuestra vida, ¿no? Pero lo que está diciendo aquí el texto es que para Dios no hay duda de que se va a consumar. Para Dios no hay duda de que se va a hacer. Cuando Dios te salvó, amado, cuando Dios te salvó, no dijo, bueno, a ver, por gracia voy a salvar a esta piedra, pero a ver si no me cuesta santificarlo. Porque de veras es muy duro. No, hermanos, así no nos mire el Señor. Cuando Dios trata contigo, te busca y te llama, no es, bueno, este cuate es muy malo, lo va a salvar, pero a ver cómo me va. A ver si puedo cambiarlo, porque no, este es fuera de serie. No, el Señor nos mira como que esa obra ya está hecha, aunque sabe que cada día Él va a estar trabajando con nosotros a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de tribulaciones, a través de sufrimientos, a través de problemas, a través de crisis, a través de confrontarnos con nuestro mismo pecado para tratarnos, para santificarnos. A veces Dios permite que de nuestra vida salga lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros lo miremos y digamos, wow, cuánta necesidad tengo del Señor. Cuánta necesidad tengo de su ayuda, cuánta necesidad tengo de su gracia. Si no estás en Cristo, cuando Dios te deja ver tu pecado, es para que tú puedas reaccionar y decir, cuán perdido estoy y cuán necesitado estoy del Salvador. Cuán necesitado estoy del Salvador. Cuando tú puedes darte cuenta, amada persona que me escuchas, que caes en tu pecado y caes en tu pecado y caes en tu pecado. Dios quiere que tú entiendas, por ti solo nunca podrás ser libre. Necesitas al Salvador. Necesitas para tu grande pecado un gran Salvador. Y veas tu grande necesidad y corras a Él. Y lo mismo con nosotros, hermanos. Cuando Dios nos permite caer, tropezar, es para que nos demos cuenta de la grande necesidad que tenemos todos los días, todos los días, todos los días de estar con el Señor, de su gracia, de su gracia. Entonces, epiteleo es la palabra perfeccionará. Para Dios ya está hecho, totalmente consumado. Para nosotros, evidentemente todavía no, pero nos puede dar la confianza de que si para Dios está consumado, es porque Dios la consumará. Es porque Dios lo va a hacer. Y eso era una gran causa de gozo para los filipenses. Una gran causa de gozo para Pablo. Estoy persuadido de esto.
estoy más que convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Que era lo único necesario, que de verdad creas que estás en Cristo. Porque si no crees que estás en Cristo, estás pecando de incredulidad también. Si es que Dios está haciendo la obra en ti, si es que Dios ha hecho la obra en ti, pero no crees que Dios ha hecho la obra en ti, entonces estás todavía pecando de incrédulo y estás menospreciando la gracia de Dios. Ahora, si es un hecho porque eres un practicante del pecado y estás esclavo del pecado, bueno, ahí no hay vuelta de hoja. Eres esclavo del pecado, no eres esclavo del Señor. Tienes que ser libre del pecado y la única manera que hay es yendo a Jesucristo, mirándolo muriendo por ti en la cruz y siendo levantado por el poder del Padre al tercer día, para confirmar así que nosotros de la misma manera resucitaremos un día como Él. Pablo tenía la absoluta certeza de que Dios completaría su obra de salvación en los filipenses. En la misma creación nosotros nos damos cuenta, hermanos. A ver, ¿en qué obra de la creación encuentras algo incompleto, inconcluso? ¿En qué obra de la creación? ¿Ya te encontraste por ahí alguna jirafa que su cuello todavía no desarrolla porque está inconclusa la creación y la obra de Dios? ¿Hay algo en la creación de Dios que tú digas, esto todavía no termina? Dios lo dejó a medias. La creación misma nos da testimonio de que Dios nunca abandona nada de lo que emprende. Dios nunca abandona nada de lo que emprende. No hay mundos o sistemas sin terminar. No hay obras a medio hacer y abandonadas por sus manos. No las hay, hermanos. No hay evidencia en sus obras de la creación de un cambio de plan. No la hay. O de haber abandonado lo que comenzó a partir de un disgusto o por decepción o por falta de energía para su realización. No la hay. Todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Porque Él es Dios. Nada más. Porque Él es Dios. A lo mejor en nosotros, y es que es el error muchos de nosotros tenemos, de tratar de entender a Dios en función de nuestra humanidad, porque nosotros, muchos de nosotros sí somos muy inconstantes. Y esa es otra obra, perdón, esa es otra área de nuestro carácter que tenemos que pedirle a Dios, Señor, tu gracia, porque soy muy inconstante. Empiezo cosas y no las termino. Digo, voy a hacer esto y las dejo a medias. Muchos de nosotros así somos y necesitamos la gracia de Dios para santificar esa área. Pero Dios no es así. Dios lo que empieza, Él lo termina. Entonces, es por esa razón que Dios no puso la dependencia de la perfección en el hombre, en nosotros, porque nosotros somos demasiado débiles, demasiado cambiantes, demasiado carnales, muchos muy inconstantes, y eso a veces nos lleva por mal camino. A veces muy dispuestos a ceder a la tentación. Por eso es que el Señor no dejó esto de la perfección en nuestras manos. Él las tiene asegurada en las suyas. Y dice, yo voy a terminar esta obra que comencé. La perfección depende única y exclusivamente del poder y de la gracia de Dios. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Los veo con cara de incredulidad a muchos de ustedes. Así como que, ¿será? ¿Será que Dios puede hacer eso? Si la Escritura lo dice, es porque es verdad.
Él se ha comprometido a mantener el alma renovada, constante, y llevarla a la vida eterna. Llevarla a la vida eterna. Veo mi tiempo. Bien. Según este texto, amados, la vida en Cristo es una vida de crecimiento, una vida de avance en santidad y en conocimiento de Dios. Este es el propósito por los cuales Dios nos dio dones y ministerios. Que seamos edificados y perfeccionados en Cristo. Te leo lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es lo que Dios ha prometido, hermanos. Un crecimiento integral en conocimiento, santidad, amor y servicio. Y sin duda alguna, todos los que estamos aquí, en una o en varias áreas de esta o en más, necesitamos ese crecimiento integral, necesitamos ser perfeccionados. Retomo un poquito aquella historia de C.S. Lewis que di en mi introducción, donde él nos hablaba acerca de que Dios está con nosotros y Él desde el día que nos salvó está comenzando a transformarnos para que seamos semejantes a Él. Él está inyectando su clase de vida y pensamiento en nosotros. Sin embargo, todo esto lo hace en un soldado de plomo, duro y rígido. Y Él quiere transformarlo en un ser vivo y espiritual. Y es nuestra carne la que se resiste a este proceso para transformar lo que todavía es plomo. Quiero terminar con esto, hermanos. ¿Cuáles son esas áreas de tu vida o de tu carácter que todavía son plomo? ¿Cuáles son? Pensemos en aquellas áreas de nuestra vida o esferas, como alguien les llegó a llamar, que todavía son plomo. Yo pienso en las propias, en las mías. Y la verdad es que a mí no me beneficiaría si me pongo a pensar en esas áreas de plomo que podría yo identificar en algunos de ustedes. Por tanto, yo te invito a que tú tampoco lo hagas, sino piensa en las tuyas. ¿Qué áreas de tu vida o de tu carácter necesitan urgentemente ser santificadas por Dios? ¿Qué áreas de tu vida o de tu carácter necesitan ser perfeccionadas por Dios? A lo mejor no tanto santificadas, pero sí perfeccionadas. Quizá Dios ha santificado esa área, pero todavía hace falta más. ¿Qué áreas de tu vida, hermano? ¿Qué áreas de tu vida, hermana? En esas que identificas, y yo te lo quiero dejar como tarea, que no solamente las que piensas ahorita, sino que en tu casa te tomes un tiempo orando al Señor. Y no solamente lo hagas tú, a ver, voy a pensar, sí, nomás, ya, 3, hermano. No, ponte delante del Señor y que sea el Señor el que te diga cuáles son las áreas. Ponte delante de la Escritura, que es un espejo y refleja nuestras imperfecciones. Y entonces, a la luz de eso, tú puedes decir, estas áreas de mi vida necesitan ser santificadas. Estas áreas de mi carácter necesitan ser perfeccionados. Y es respecto de esas áreas en las que de manera intencional debes pedir la gracia de Dios. De manera intencional. Que ores con toda la intención de pedirle a Dios, ayúdame, Señor, en esta área de mi vida. Debemos ser intencionales al buscar y pedir la gracia para aquellas áreas de nuestra vida y carácter que necesitan ser santificadas. Y menciono algunos ejemplos, y solamente es mencionar algunos ejemplos porque estoy seguro que hay muchas áreas más. Por ejemplo, la que mencionaba el hermano Alejandro la semana pasada, un área de inseguridad que puede ser un estorbo para la vida del creyente y para la vida del cristiano. Si el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio, pero tú batallas con la inseguridad,
¿Cómo vas a compartir el evangelio? ¿Cómo vas a acercarte a una persona a predicar el evangelio si eres inseguro? Si eres insegura. Esas áreas necesitan ser santificadas. Pero no solamente la inseguridad, la debilidad, la cobardía, la agresividad, la impaciencia, la incredulidad. De las peores áreas, el orgullo, hermanos. De las peores áreas de nuestra vida y carácter es el orgullo que necesita ser santificado. Que necesita esa área de nuestra vida ser perfeccionado. Porque el Señor Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. El orgullo es contrario a eso. ¿Qué decir de la amargura? ¿Qué decir de aquellos hermanos y hermanas que son tan sentiditos, tan dados a la amargura y que cualquier cosa que sucede lo toman a personal y ya están queriendo resentirse? O que es una situación de su vida que constantemente se resiente, constantemente se amarga, constantemente se encuentra en esa situación de que no puedo ni quiero perdonar. Esas son las áreas de la vida en las que deben ser santificadas. La inmoralidad, la codicia. Ahorita que estamos hablando de la gracia y ya teniendo más claridad de la palabra de Dios, la mundanalidad, ¿no? Que ames ese sistema caído en el cual el diablo se mueve. Eso es mundanalidad. La incredulidad. Hay quienes el Señor les ha mostrado tanta misericordia, tanta gracia, y aún así siguen dudando si el Señor quiere perdonarlos. La incredulidad. La ingratitud. El menosprecio. Son áreas que puede estar en nuestra vida y en nuestro carácter que necesitan ser santificados, hermanos, que necesitan ser perfeccionados. Y la promesa que yo te acabo de compartir ahorita es, Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. El apóstol Pablo estaba seguro de eso. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, él mismo la perfeccionará. Pero tú necesitas ser intencional al ir con Dios y decirle, Señor, esta área de mi vida necesita ser transformada. ¿Cuáles son? ¿Identificas algunas? De esas te tienes que ocupar. Insisto, esto es para los hermanos, para los creyentes, para los nacidos de nuevo. Pero ¿qué con aquellos que aún ni siquiera son salvos, ni siquiera son creyentes, ni siquiera son cristianos todavía? Bueno, ha sido tanta la gracia de Dios para darte a conocer su gracia que no puedes permitirte seguir menospreciando esa gracia. Que no puedes permitirte seguir dudando del carácter amoroso de Dios. Entrégate al Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Eso es lo que te demanda el Señor a ti. Porque todo lo que hemos hablado de la gracia de Dios debería hacerte anhelar a ese Dios de gracia, su perdón de gracia, su salvación por pura gracia. Debería de hacerte anhelar eso. Recapitulo con esto y termino. Puntos para recordar de todo esto. Es promesa de Dios que Él nos perfeccionará. No está en tela de juicio. Espero que esa cara que veo en algunos, así como que de duda, de ¿será? ¿Le creo o no le creo? No me creas a mí. Escrito está. Escrito está que Dios nos quiere perfeccionar. Y esa promesa no descansa en nuestras fuerzas o nuestras habilidades, sino descansa en el poder de Dios y en su gracia. Cuando nosotros somos traídos a Cristo, hermanos, y ahora somos de su pueblo, adivina qué. Una de las grandes cosas que cambian y son transformadas es aquello que nos identifica como personas.
¿Te acuerdas lo que te decía de cómo Dios mira a una persona incrédula? La mira como hija de desobediencia o como hija de ira, ¿sí? O hijo de ira, ¿sí? Entonces lo que define a esa persona es su pecado. Lo que define a esa persona es su pecado. Pero entonces, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Cuando ese pecado, por el amor y la gracia de Dios, es quitado, por fe en Jesucristo, por gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, entonces ya no es nuestro pecado lo que nos define delante de Dios, ni de las personas. Lo que nos define delante de Dios y de las personas es precisamente su gracia. Eso es lo que nos define, hermanos. Ya no es nuestro pecado, porque nuestro pecado ha sido cancelado. Lo que está vigente ahora en la vida del creyente es la gracia de Dios. Y eso es lo que nos define. Entonces ubiquemos esas áreas de nuestra vida que necesitan ser santificadas, hermanos, por la gracia de Dios, que necesitan ser perfeccionados. Seamos intencionales en buscar esa gracia de Dios para ser transformados y creamos, porque la vida cristiana se vive por fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para dar gracias. Y antes de orar, yo quiero que hagas ese ejercicio ya meditando. Primeramente, si todavía no eres salvo, si no eres cristiano, ¿qué esperas en clamar al Dios de toda gracia? ¿Qué esperas? Yo quiero decirte que si no aprovechas en este tiempo al Dios de toda gracia para que Él perdone tus pecados y el tiempo te gana, te enfrentarás entonces al juez de toda la tierra que demandará de ti tus pecados. Busca a Dios. Busca a Jesucristo. Y a la Iglesia Bíblica de Puebla, hermanos, es muy cierto, es una realidad que todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida y de nuestro carácter que necesitan ser santificados. Debes tenerlos claros, debes conocerlos, porque solamente así podrás ser intencional en pedirle a Dios que te ayude y los transforme. Si tú los ignoras, es claro que cuando oras no pedirás por eso. Es claro. Es claro que no pasarán los días y tú estarás pendiente de que la gracia de Dios te esté llevando a superar todo eso. Es claro, porque los ignoras. Pero si tú los tienes presente, los llevas al trono de gracia y le dices, Señor, en esta área quiero parecerme más a ti. En esta área de mi vida, en esta parte de mi carácter, quiero parecerme más a ti. Ayúdame. Y el apóstol Pablo te responderá, estoy persuadido de esto. El que comenzó en ti esa buena obra de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. Padre, y solo es que vimos una causa de gozo de los filipenses. Y en esa carta hay más. Pero ya con eso, Señor, deberíamos estar gozosos de que la responsabilidad de esa transformación y perfección no se recarga principalmente en mi humanidad y en mis fuerzas imperfectas, Señor, sino el glorioso y poderoso brazo del Señor, que así lo quiere, que así lo ha estipulado,
que así nos los ha dado a conocer. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esto tan glorioso que realmente no lo merecemos, Señor. Gracias por esta salvación tan gloriosa. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por haber tenido misericordia y compasión de quien no las merecían, Señor. Gracias. Pero gracias aún más, Padre, porque no solamente has pensado en eso, sino que también has pensado en la transformación de nuestro carácter, de nuestra vida, Señor. Tú sabes cuánto nos ha costado, tú sabes cuánto nos cuesta cambiar alguna área de nuestra vida, Señor. Tú sabes cómo dudamos muchas veces, tú sabes cómo nos comportamos muchas veces, tú sabes todas aquellas ocasiones en que nuestra carne y viejo hombre se levanta. Tú sabes todas esas cosas, Señor. Y aún así nos dices, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Hazlo para tu gloria, Señor. Hazlo para que yo pueda honrarte. Hazlo, Señor, para que yo sea un digno representante de tu pueblo, Señor. Ese pueblo santo, ese pueblo llamado. Ayúdanos cada día, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Ayuda a los que dudan todavía y convéncelos, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.